Hola, buenas tardes. Soy Elena Díaz y trabajo en el Centro de Excelencia de Luca. Como la mayoría de vosotros sabéis, Luca es la unidad de negocio de Big Data dentro de... Perdón, se está acoplando. Perdón, es que se estaba acoplando el volumen. Como os comentaba, soy Elena Díaz y trabajo dentro del Centro de Excelencia de Luca. Luca es la unidad global de Big Data de Telefónica. Dentro del Centro de Excelencia damos soporte a los diferentes países en los que tiene huella telefónica para poder generar y hacer proyectos basados en los insights que nos proporciona Luca. Estamos organizados, los insights de Luca están organizados en diferentes productos. El webinar de hoy lo haremos sobre Luca Turismo, es decir, nos vamos a centrar en los insights que nos proporciona Luca para el sector turístico. Y ahora elige la PPT. Como comentábamos, nos vamos a centrar en los insights que generamos para el sector turístico. Antes de comenzar con Luca Turismo, me gustaría hacer un breve resumen de dónde y cómo se generan los datos. Todos los productos de Luca Turismo están basados en la plataforma de Big Data de Telefónica de SmartStep. Como la mayoría de los usuarios, normalmente llevamos nuestro teléfono móvil, con lo cual, si al final podemos hacer un geoposicionamiento del teléfono móvil y podemos generar insight de cómo se mueve, podemos extrapolarlo a la población. Telefónica, en media, durante todos los meses, está recibiendo datos de aproximadamente 21 millones de líneas móviles nacionales y aproximadamente en media también 7 millones de extranjeros a través del roaming. Esto hace que diariamente se generen aproximadamente 1.000 millones de eventos que se almacenan en nuestra plataforma de SmartStep. Además, estos datos que se generan diariamente se llevan almacenando, tenemos un histórico de más de 3 años, lo que nos permite analizar datos de ahora y también compararlos con otros momentos, otras ventanas temporales. Como comentábamos, SmartStep es la plataforma que se nutre de los datos que nos dejan los terminales móviles en la red de Movistar. A partir de aquí generamos siempre insight para grupos, nunca para individuos, ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta. A través de diferentes algoritmos de Big Data generamos insight que nos ayudan a saber cómo es el comportamiento real de los turistas. Además, podemos saber este comportamiento por diferentes perfilados socioeconómicos que podemos hacer, también por perfilados geográficos y en diferentes ventanas temporales. Estos insights ayudan a diferentes sectores, a nuestros clientes, a tomar decisiones de negocio, a descubrir también nuevas líneas de negocio o nuevos nichos de mercado y a optimizar también todos sus recursos. Nuestra plataforma es fundamental para nosotros la seguridad de los datos y cumplir siempre con la Agencia de Protección de Datos. Por tanto, nuestros datos, en el momento en el que llegan a la plataforma, son anonimizados. Este proceso de anonimización no tiene marcha atrás, con lo cual nunca podremos llegar a identificar al propietario de la línea móvil y todos estos procesos de anonimización están hechos según la ley de las telecomunicaciones y cumpliendo con la Agencia de Protección de Datos. Esto hace que los insights que generamos nunca hagan referencia a menos de 15 individuos y tampoco hacen referencia a población menor de 18 años. A continuación vamos a ver de manera muy simple cuál es el proceso desde que se genera un evento con nuestra terminal móvil hasta que llega a nuestra plataforma de SmartStep. Simplemente con tener el móvil encendido se están generando datos que se están grabando en la red de Movistar. Estos datos están asociados a un identificador anónimo y están geolocalizados, con lo cual podemos saber en los diferentes momentos en qué área geográfica están. A continuación, lo primero que hacemos es anonimizar. Todos los datos se anonimiza, como hemos dicho, con un algoritmo que permite ir hacia atrás, es decir, nunca vamos a poder identificar al usuario que ha generado estos eventos. Una vez que tenemos los datos anonimizados,
se realizan diferentes algoritmos de extrapolación que nos permite que los insights que generamos para el público, para los clientes de Movistar, se puedan elevar a la total de la población. De modo que cuando hagamos un informe no hagamos referencia a nuestros clientes, sino a todos los turistas que ha habido en un lugar en un determinado momento. Y una vez que tenemos los datos anonimizados y extrapolados, hacemos el proceso de agregación. Como he comentado anteriormente, nunca podemos hacer referencia a menos de 15 individuos. Y esto siempre tenemos en cuenta para cumplir las restricciones que nos impone la Agencia de Protección de Datos. Y una vez realizadas las agregaciones, ya generamos los insights que nos ayudan a mejorar el negocio. Tradicionalmente, los datos que generamos, los insights que generamos con SmartStep se medían a través de encuestas. ¿Qué beneficios tenemos con Luca Turismo? Con los datos de Luca Turismo que están generados a partir de la plataforma de SmartStep, en primer lugar es que tenemos un amplio universo de usuarios. Entonces, nos permite hacer tantos muestreos, tanto por diferentes ubicaciones geográficas como diferentes públicos objetivos como queramos. Muy importante también que son datos observados, no son datos declarados, con lo cual eliminamos el sesgo que en una entrevista se produce debido o al entrevistador o a la persona que nos está dando la información. Importante, tenemos una cobertura nacional. Evitamos el muestreo geográfico que para las encuestas tradicionales normalmente es muy costoso y en ocasiones es bastante complicado cubrir todas las cuotas. Otro competidor a la hora de recoger este tipo de datos pueden ser las aplicaciones o las redes de Wi-Fi. En este caso, la ventaja que nos presenta Luca Turismo es que no necesitamos que haya ninguna interacción de los usuarios. Es decir, cuando te conectas a una Wi-Fi te tienes que conectar. En muchos casos tienes que dar datos personales. Cuando llevas con SmartStep, con Luca Turismo, solamente es necesario que tengas conectado el móvil. Del mismo modo, si usamos sensores o beacons o cualquier otra tecnología, en este caso necesitamos que haya un despliegue de una infraestructura adicional. Nosotros no necesitamos ningún despliegue. El despliegue es la red de Movistar que está disponible y que usamos continuamente. Finalmente, también, otra fuente son las estadísticas oficiales, que siguen siendo muy vigentes y muy importantes y además para nosotros son referencia, pero tienen alguna carencia. Por ejemplo, todas las estadísticas oficiales están basadas en datos declarados, en datos oficiales, con lo cual no están teniendo en cuenta, por ejemplo, el turismo no reglado, que sabemos que existe y que estamos también muy interesados en medir. Finalmente, una vez que hemos descrito cuál es la plataforma de la que se nutre Luca Turismo, vamos a ver en detalle en qué consiste nuestra propuesta. En primer lugar, ¿por qué Luca Turismo? ¿Por qué este producto? Pues surgió como una necesidad real del mercado. En España, el 10% del Producto Interior Bruto viene de este sector. Entonces, la mayoría, hay muchas empresas que es su objetivo fundamental, pero no solo en España. Por ejemplo, si nos vamos a Latinoamérica, se estima que en el 2025 el Producto Interior, unos 600 millones de dólares del Producto Interior Bruto vengan del sector del turismo. Entonces, es un sector que está en continuo desarrollo y que es muy importante para el Producto Interior Bruto, con lo cual tenemos que centrarnos en él. Realmente, cuando estamos haciéndonos preguntas de cómo se comporta el turismo, tanto el nacional como el internacional, realmente analizamos una ciudad, analizamos un mapa y diferentes ubicaciones dentro de este mapa, el sector, las preguntas claves que se hacen aparentemente son muy sencillas. Nos preguntamos, ¿podemos identificar diferentes patrones turísticos? Y si identificamos estos patrones, ¿encontramos diferencias por nacionalidad? Además, si analizamos el turismo nacional, ¿existen diferencias en función de dónde vengan? Es decir, ¿en función de su provincia se comportan diferente cuando vienen a nuestra ciudad? Pues con Luca Turismo vamos a ver que sí tenemos respuesta para estas preguntas y que sí que podemos ayudar a nuestros clientes. Luca Turismo es una propuesta que se adapta a diferentes países y a diferentes tipos de destinos turísticos. Las preguntas y los insights que generamos pueden ser diferentes en el turismo que está debido a
a eventos, por ejemplo, la gente que acude a unos Juegos Olímpicos o va a unos carnavales, de los insights que generamos para destinos típicos de playa, que abundan tanto en España como en el resto de países en los que Telefónica tiene huella y para los que hacemos proyectos. Y también es muy importante los destinos turísticos culturales que cada vez generan más volumen de turismo. Independientemente del sector turístico en el que trabajemos, si se trabaja, por ejemplo, dentro del área de turismo de un ayuntamiento o trabajas en un sitio en el que se gestionan los eventos de una ciudad, es importante conocer, y Luca Turismo nos ayuda a identificar el volumen y el origen de los turistas que hay y estos turistas en qué diferentes zonas de la ciudad se venden, dónde se concentran, dónde hay mayor concentración. ¿Qué patrones de comportamiento se dan por estos tipos de turistas? Esto lo que nos permite es adaptar los diferentes servicios que estamos ofreciendo a las necesidades reales del público que nos visita. Además, nos permite evaluar si los eventos que estamos planificando o las campañas de marketing que hemos hecho realmente han respondido como esperábamos, ya que nos permite evaluar un evento que hagamos ahora y compararlo con otro que hagamos en años posteriores o incluso en años anteriores, siempre que estemos dentro de estos 3 años para los que tenemos histórico. Además, también es muy importante que los datos que abastecen Luca Turismo se están generando continuamente. Son 24 horas los 7 días de la semana, con lo cual no hay necesidad de que nos planteemos, vamos a tener necesidad de medir los visitantes en una ciudad en un momento. No, esos datos se están generando y a partir de ahí luego podemos generar los insights. ¿Cuáles son los insights básicos que podemos obtener a partir de Luca Turismo? Pues en primer lugar, como hemos dicho, podemos identificar el volumen de visitantes que hay en una ciudad, en un municipio o en un área determinada. Y cuando analizamos el volumen, podemos identificar cuáles son residentes, cuáles son turistas y cuáles, por ejemplo, son excursionistas, es decir, no pernoctan en nuestra ciudad. De estos visitantes podemos saber cuál es su origen. De los turistas internacionales podemos saber de qué país vienen y de los nacionales podemos también tener detalle de provincia, municipio o incluso un barrio en el que residen. Podemos también, para los turistas nacionales, hacer una segmentación sociodemográfica basadas en variables como la edad, el género, el poder adquisitivo y también el comportamiento que tienen en el uso en los diferentes categorías web que ven a través de la línea móvil. Podemos también, como hemos dicho antes, como tenemos una cobertura nacional, podemos analizar diferentes localizaciones y podemos ver cuáles son las principales áreas turísticas visitadas dentro de cada una de las ciudades. Podemos también conocer cómo son las estancias del perfil de las diferentes segmentaciones, de los diferentes segmentos que tenemos por perfil sociodemográfico como por origen. Podemos saber cuánto tiempo están y si realmente hay diferencias, tanto de permanencia por tiempo durante la duración de un evento o incluso también por número de pernoctaciones que hagan cuando están en nuestra ciudad. Combinando tanto la segmentación sociodemográfica como la geográfica, como los patrones de estancia media, podemos identificar patrones de comportamiento de estos turistas, con lo cual podemos adaptar lo que decíamos anteriormente, nuestra oferta a las necesidades reales del público objetivo que nos está visitando en cada momento. A continuación vamos a ver un pequeño detalle de la información que conseguimos para cada uno de estos insights. Por ejemplo, cuando hablamos de analizar el volumen de visitantes, en este gráfico lo que estamos viendo es en 3 ciudades españolas, en diferentes ventanas temporales, es decir, estamos analizando 4 meses, junio de 2015, agosto, noviembre y febrero de 2016, y vemos cuál es el volumen total de visitantes que ha habido en esas ciudades en esos meses. Además de este volumen total, podemos ver cuántos de estos visitantes en cada una de estas ciudades son internacionales o son nacionales, de qué porcentaje. Vemos en primer lugar que los porcentajes de los visitantes son bastante más grandes, por ejemplo, en Barcelona que en las otras ciudades. Además, para los visitantes, es decir, cuando eliminamos los residentes, podemos ver los que son turistas y los que son excursionistas.
Definimos turista como aquel que ha realizado una pernoctación durante el viaje a una ciudad. Estas definiciones las tenemos en cuenta a partir de las que da el Organismo Mundial de Turismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos en cuenta los visitantes que ha habido en Madrid en junio de 2015, como hemos visto antes, hemos visto que un 87% de ellos son nacionales frente a un 13% aproximadamente que son internacionales. Pero podemos también ver estos nacionales, cuántos realmente son residentes, cuáles son turistas y cuáles son excursionistas, tanto para los nacionales como los internacionales que están en Madrid, ¿vale? Y podemos ver realmente, pues vemos que, por ejemplo, la diferencia entre turistas y excursionistas no es muy grande, pero sí que hay una pequeña penetración más de excursionistas que de turistas. Esto puede ser porque estamos analizando el municipio de Madrid y cuando vienen a visitar nuestra ciudad, pues se pueden quedar en ciudades próximas en las que el alojamiento puede ser más barato. Si analizamos el origen de los nacionales, una primera variable que podemos analizar es de qué provincia vienen los turistas, los visitantes, los turistas o los excursionistas que tenemos en nuestra ciudad. En esta tabla y en el mapa lo que vemos es la penetración por cada una de las provincias de origen que mayor número de visitantes ha aportado en un determinado momento de observación. Para los nacionales no solo podemos dar la provincia, por ejemplo, si nos interesa los nacionales, los locales que han acudido en un evento en Madrid, podemos ver de los que han estado en este municipio, que lo representa el mapa de la izquierda, realmente de qué municipios de Madrid vienen. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para hacer las campañas de marketing, pues de dónde vienen mis visitantes o para incluso poner diferentes, incluso líneas de autobús o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Es otro mapa en el que también analizamos los asistentes a un acto, en este caso era en Girona, de qué otros municipios de Barcelona venían. Y para los turistas internacionales podemos conocer de qué país vienen, tanto los turistas como los excursionistas. Como hemos comentado anteriormente, para los turistas nacionales podemos hacer una segmentación sociodemográfica en las que las fundamentales variables que tenemos para analizar son el género, la edad, el poder adquisitivo o el comportamiento web, entre otras. Por ejemplo, si identificamos en un área diferentes zonas que queremos analizar, podemos ver en cada una de estas áreas cómo es la distribución por género, edad o poder adquisitivo. Podemos saber cómo se mueve la gente de una determinada edad, un género, y, por ejemplo, con el poder adquisitivo alto o bajo. Podemos, para cada uno de los segmentos que definamos, ver dónde se concentra mayor afluencia y cómo es el perfil de estos usuarios. Además del perfil sociodemográfico por género, edad, poder adquisitivo y, bueno, otras variables, podemos también ver cuáles son sus aficiones, por ejemplo, viendo a qué categorías web suelen acceder. Por ejemplo, en ocio, ¿qué prefieren hacer? ¿Prefieren fútbol o prefieren decoración? Pues, por ejemplo, en estos dos gráficos lo que estamos comparando es, por un lado, para las categorías web de ocio y, por otro lado, para las aficiones, hacia qué categoría tienen mayor propensión de navegar los usuarios que hemos visto en dos barrios diferentes de Madrid. La línea azul hace referencia al barrio de Ventas y la línea verde hace referencia al barrio de Palacio. Y vemos que sí que hay diferencias significativas en las aficiones. Por ejemplo, el rugby es muy diferente. Hay muy poca penetración de gente interesada al rugby en Palacio en el momento en el que se ha generado este informe, pero sin embargo es bastante alta en Ventas. Y así nos permite identificar no solamente por demográfica, sino también por aficiones dónde está nuestro público objetivo. En cuanto a las localizaciones que podemos analizar y a las áreas turísticas, tenemos diferentes modos de definirlas. En primer lugar, en España, nos hemos focalizado en el caso de España, pero igual lo tenemos para el resto de los países en los que tenemos desarrollado el producto, tenemos hecho el mismo ejercicio, ¿vale? En España, la división administrativa mínima para la que tenemos, mínima que existe y para la que publica la mayoría de sus datos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, es la sección censal. A partir de la sección censal podemos pasar a barrio, distrito, municipio, o sea, podemos ir hacia arriba en la flecha y la relación siempre es 1n, con lo cual, si tenemos los datos de sección censal, siempre podemos ir agregando hacia arriba. Hay otra división que no es administrativa, sino que es un área de reparto, que es el código postal, que lo define Correos,
No es algo que podamos identificar directamente a través de secciones censales, pero también podemos trabajar con ellos con un proceso adicional que podemos hacer con nuestros datos. A partir de estas diferentes divisiones administrativas podemos generar las áreas de influencia que queremos analizar para el estudio para el que queremos generar los insights. Estas áreas de influencia, al final, basta con que sean agregaciones de diferentes secciones censales. Pueden ser también barrio y distrito, en lugar de agregar diferentes secciones, o también, como he comentado, puede ser código postal. Y a partir de aquí, pues siempre pueden ser superiores. Podemos hacerlo a municipio, a provincia, a una agregación de municipios, provincia, las que consideremos necesarias. A continuación, lo que vamos a ver es, en función de diferentes análisis que se han hecho, qué áreas turísticas estamos analizando. En este primer mapa, lo que vemos, por ejemplo, es en el municipio de Sevilla, cuál es la penetración de visitantes por los diferentes distritos en un determinado momento del día. En este proyecto, por ejemplo, comparábamos la penetración de visitantes de un perfil concreto a lo largo de diferentes tramos horarios. En este otro mapa, por ejemplo, lo que vemos es otro área de análisis con el que podemos trabajar, que son, por ejemplo, las áreas turísticas de Madrid. En este caso, sí que son agregaciones directas de secciones censales, pero no son ni el barrio ni el distrito tradicional de Madrid, pero son áreas que desde el punto de vista turístico tienen mucha importancia y es donde realmente queremos saber cómo se están comportando los visitantes y qué tipos de patrones podemos identificar en cada una de ellas. Otro área de influencia típicas con las que podemos trabajar y podemos construir patrones son, por ejemplo, los barrios. En estos mapas estamos mostrando, por ejemplo, en el municipio de Madrid, cuál es la penetración de visitantes internacionales y nacionales en un determinado momento. Y vemos que realmente, como es esperado, por otro lado, hay bastantes diferencias en cuanto a dónde se concentran los nacionales y los internacionales. Esto lo podemos hacer con el segmento como le queramos definir, es decir, yo a lo mejor solamente estoy interesado en saber dónde se concentra el público objetivo que tiene un determinado rango de edad, un género, un poder adquisitivo alto, por ejemplo, y que además tiene una propensión alta a navegar a categorías relacionadas con deportes, pues podríamos hacer el mismo tipo de ejercicio. Las localizaciones son útiles para saber cuándo está la gente, cuando se está moviendo durante mi ciudad, pero también es muy importante saber qué zona de nuestra ciudad, por ejemplo, elige la gente para pernoctar. En este mapa, por ejemplo, estamos aquí para que veamos que también podemos trabajar con los códigos postales. Hemos hecho dónde pernoctan los turistas internacionales que ha habido en un determinado periodo en la ciudad de Barcelona. Lo que mostramos es el top 10 de códigos postales. Y aquí mostramos cuál es la principal nacionalidad que hay en cada uno de los códigos postales. Por ejemplo, pues vemos, y esta otra leyenda, por ejemplo, nos muestra dónde se sitúan los hoteles de lujo. Pues, por ejemplo, vemos que chinos y rusos se concentran, eligen para pernoctar zonas en las que hay una alta concentración de hoteles de 5 estrellas y, sin embargo, hay otras nacionalidades, como pueden ser franceses o alemanes, eligen otro tipo de códigos postales. El mismo ejercicio lo podemos hacer en el mismo periodo para los nacionales. Y aquí vemos claramente que los patrones de comportamiento a la hora de elegir lugar para la pernoctación son muy diferentes para los internacionales y los nacionales. Y aparte, dentro de los nacionales, en función de dónde vengan, también tienen mayor o menor tendencia a elegir un área de nuestra ciudad. Cuando estamos analizando dónde están, cómo se mueven o dónde pernoctan los visitantes o turistas, es muy interesante también conocer cuál es la estancia media, por ejemplo, en un área de influencia. En estos gráficos lo que mostramos es los turistas nacionales e internacionales que ha habido en un determinado momento en un área de influencia y vemos cuál es su estancia media en horas. Vemos, por ejemplo, que para los nacionales apenas hay dispersión, es decir, está en torno a 2, como mucho, entre 2 y 3, pero, por ejemplo, si nos vamos a los internacionales, vemos que hay mayores diferencias. Los irlandeses están mucho más tiempo que los franceses, por ejemplo. Esto es importante para saber si están mucho tiempo, a lo mejor tengo que ofrecer más cosas o a lo mejor para los internacionales necesito que mis empleados hablen un idioma o hablen otro porque al final son los que más tiempo están en mi zona.
Igual que lo hacemos con la estancia media en horas por zonas, también lo podemos hacer con la estancia media en días en el municipio o, en lugar de en nuestro municipio, en los municipios que nos interese analizar. ¿Vale? Teniendo en cuenta todas las variables que hemos visto anteriormente, con las que hacemos la segmentación geográfica, la segmentación sociodemográfica, identificamos también segmentaciones temporales y podemos identificar los patrones de comportamiento y realmente saber cómo es el comportamiento de cada tipología de visitantes que tenemos en nuestra ciudad. En este caso, por ejemplo, también mostramos, para tener una visión diferente, si tenemos en cuenta el público que ha habido en un determinado momento en un área, en este caso es de Madrid, podemos ver de esos usuarios visitantes de cada una de estas provincias qué otras áreas han visitado. Por ejemplo, se ve claramente que hay muy poca gente que visita el área 3, pero la gente que elige para visitar el área 3 realmente viene de provincias en las que están a mayor distancia. Por ejemplo, el área 2 pasa al contrario. Casi todo el mundo que está en nuestro área también está en el 2 y los que menos penetración tenemos son aquellos que son de las ciudades que están más próximas a Madrid. En este caso también mostramos para el público de estas provincias, en estas áreas, cuánto tiempo medio está en cada una de las áreas analizadas. Claramente vemos que en el área 2 el tiempo de permanencia es superior en casi todos los casos a las otras áreas, con lo cual también nos permite saber cómo se mueven y cuánto tiempo están. Esto lo podemos hacer, en este caso ha sido por provincia, pero podríamos hacer por un perfil dado por género, edad, poder adquisitivo o todas las variables que hemos visto anteriormente y las podríamos combinar entre ellas. Igual que hemos hecho en el anterior gráfico con los nacionales, lo podemos hacer, por ejemplo, con los turistas internacionales. Los que han estado en un área, pues mira, los de Estados Unidos, Alemania y Japón tienen una tendencia muy alta a ir al Triángulo de los Museos de Madrid, aparte del área que hemos analizado previamente. Sin embargo, al área deportiva, por ejemplo, a un estadio de fútbol, suelen ir los ingleses y los italianos. Y luego los rusos y los chinos se concentran en las zonas en las que tenemos una alta concentración de tiendas de lujo. Con todas estas variables que hemos hecho anteriormente, a continuación lo que vamos a ver van a ser un resumen de algunos de los casos de uso y los diferentes proyectos que hemos hecho, contando un poco cuál ha sido el objetivo y qué es lo que hemos medido en cada uno de los casos. Como hemos dicho antes, Luca Turismo va dirigido, inicialmente se pensó para ayuntamientos y empresas para ayuntamientos y empresas del sector turístico, pero luego también hemos visto que también tiene una utilidad muy grande en otros ámbitos, como pueda ser el retail o incluso en distribuidores de retail que pueden sacar un provecho muy importante de nuestros insights para realmente mejorar sus estrategias y mejorar realmente y optimizar dichas estrategias. El primer caso que vamos a ver es un proyecto que hicimos con el Ayuntamiento de Sevilla, en lo que se quería era identificar cuál era el tránsito por los diferentes barrios de Sevilla, sobre todo era muy importante identificar por franja horaria, para poder optimizar realmente cómo eran los servicios públicos en un determinado mes en el que se hizo el análisis. Entonces, se analizó cuál era la penetración de turistas, de dónde venían, incluso también cuál era su perfil sociodemográfico por cada uno de estos barrios y también se identificó volúmenes totales por cada uno de los barrios y, como hemos dicho, por cada uno de los tramos horarios que se definieron. En este caso fueron mañana, tarde y noche. Otro proyecto que hicimos fue, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Girona. Hay un evento que se hace anualmente, que es la Fiesta de las Flores, que realmente tiene mucha atracción en cuanto a públicos. Es el evento más importante que se celebra en Girona. Entonces, en este caso querían saber realmente cómo era el público objetivo que acudía a este evento. Tradicionalmente usaban encuestas. Lo que pasa es que tenía un coste muy alto de hacerlo porque el evento se daba en muchos lugares, en diferentes áreas distribuidas por la ciudad, con lo cual era muy difícil
poder cubrir todas las cuotas en todas las zonas. Entonces, con Girona ya lo hemos hecho durante 2 años consecutivos y realmente lo que hemos hecho ha sido analizar la procedencia de los turistas. Aquí tiene un peso muy importante los turistas y excursionistas de la provincia, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque es un evento más local. Por tanto, aquí hicimos un análisis mucho focalizándonos en los diferentes, de dónde venían, de la provincia, de los diferentes municipios. ¿Por qué? Porque según los resultados del primer año, el siguiente año las campañas de marketing las enfocaron en esos municipios en los que realmente venía más gente. Y también analizamos en este caso los internacionales, sobre todo cómo se movían los franceses, que es la nacionalidad que mayor número de visitantes aportaba. Otro proyecto que hemos hecho ha sido analizar los visitantes que ha habido en el área de influencia del Palacio Real y ver cómo se comportan en 2 años consecutivos, ¿vale? Aquí era muy importante conocer de dónde venían, cómo eran los usuarios que estaban en una área de influencia y luego también qué otras áreas visitaban. Al final, patrimonio, que, por ejemplo, les gustaría identificar los que visitan más de un lugar turístico porque a lo mejor les interesa sacar paquetes para que, aparte del Palacio Real, pues visiten otros palacios, o para saber también de dónde viene su público objetivo, a qué nacionalidades, para poder llegar a hacer convenios con, al final, las empresas que traen el turismo. Y, bueno, lo hemos hecho durante 2 años y realmente les ha ayudado a poder hacer las campañas de marketing de una manera más dirigida. Este otro caso que vamos a ver ahora es un caso que no es de España, para que veamos también que no solamente son proyectos desarrollados en España, sino que desde el Centro de Excelencia desarrollamos proyectos, como hemos dicho, en todos los sitios en los que Telefónica tiene huella. En este caso, fue un proyecto para la Secretaría de Turismo de Brasil, y lo que se hizo fue analizar 9 eventos a lo largo de diferentes periodos temporales. Era importante saber el perfil sociodemográfico que acudía a cada uno de estos eventos y, sobre todo, de dónde venían y diferentes visitantes por año. Con Smart Step, con Luca Turismo, perdón, podemos generar insight directamente para saber cómo es el turismo, pero también podemos usar estos insights para enriquecer nuestras bases de datos de clientes y, al final, conocerlos un poquito más, y a través de la información que tenemos de nuestros clientes, más la información que nos aporta Luca Turismo, podemos tener un mayor conocimiento de los mismos y podemos optimizar el tratamiento que hagamos hacia los mismos y, al final, optimizar los recursos que tenemos para contactar, por ejemplo, con nuestros clientes o para ofrecerles un mejor servicio. Bueno, hasta aquí ha sido un breve recorrido por lo que puede ofrecernos ahora mismo Luca Turismo. Y, bueno, ahora, si queréis, podéis hacernos preguntas a través del chat e intentaremos contestar a todas o a las que nos dé tiempo, y si no, de todos modos, tenéis aquí mi dirección de correo, que también intentaremos contestar a todos los que os pongáis en contacto con nosotros. Vale, tenemos aquí una pregunta de Emilio. Hola, Elena, gracias por el webinar. ¿En qué países tenéis Luca funcionando? Pues ahora mismo lo tenemos estamos en Brasil, en Ecuador, Argentina, México. Si quieres, por el correo te hago, porque no me quiero dejar ninguno, pero sobre todo en Latinoamérica estamos en muchos países. Aparte, tenemos también en España, estamos también en Alemania y en Reino Unido. También de Emilio, ¿las áreas de influencia que podéis prever son siempre predefinidas o se pueden definir por los usuarios? Por ejemplo, el área 20 minutos a pie desde las ubicaciones de mis negocios. Vale. Como hemos comentado antes, las podemos definir ad hoc. Normalmente usamos secciones censales y agregaciones de las mismas, pero también podríamos hacer
como nos dices aquí, podríamos hacer un área de influencia calculando cuál es el área que engloba los 20 minutos a pie y coger las secciones tensales que intersecan con estas isocronas, por ejemplo. Sí, podemos basarnos en isocronas y a partir de ahí definir las áreas de influencia. Realmente, partiendo siempre de las secciones tensales, con cada cliente las definimos de una manera para que realmente puedan sacar el mayor provecho. Muy bien. Luis pregunta, ¿cómo sacáis el perfil socioeconómico de la gente? ¿Por el gasto en los servicios o por otro tipo de datos? Vale, para poder asignar el perfil sociodemográfico hay un algoritmo que tiene en cuenta muchos datos. Tiene en cuenta los datos geográficos de dónde reside el usuario, tiene en cuenta rentas medias a sección censal, pero también tiene todo el comportamiento que tenemos del cliente. Tenemos diferentes patrones, tenemos dispositivo móvil, tenemos gastos, o sea, hay muchas variables. Usamos también catastro, usamos muchísimas fuentes de datos, con lo que hacemos el algoritmo para poder determinar el poder adquisitivo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos para que le comentéis a Elena o siempre podéis mirar la web o escribirnos a Hello Luca. Y nada, muchísimas gracias. Vale. Pues muchas gracias y cualquier pregunta podéis hacer a esta dirección de email. Gracias.